Continuando, compañeros, entonces, ahora vamos a ver cómo cambia la oferta y se desplaza y su desplazamiento. Para eso vamos a tomar dos casos. Perdón, vamos a tomar un solo caso más bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a asumir? Vamos a decir, la demanda aumenta y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha en los siguientes casos, ¿no es cierto? Entonces, si quieren poner acá, cuando la demanda aumenta. Cuando la demanda aumenta. Si quieren ponerlo en signo de interrogación. Cuando la demanda aumenta, como quieran. Entonces, nosotros queremos saber esto. Fíjense, nosotros queremos saber esto. Precio de X, cantidad demandada de X. ¿Ok? De X sub 0. Nosotros queremos saber esto. Vamos a trabajar con otro marcador un poquito más efectivo. A ver este. Ya. D sub X, sub 1. Muy bien. Este caso queremos saber. Muy bien. Entonces, para eso tenemos que remitirnos ¿a qué? Lógicamente tenemos que remitirnos a esta fórmula, ¿no es cierto? Que los cambios en la demanda se dan cuando cambia el precio del bien en cuestión, cuando cambia el ingreso y cuando cambian los gustos y preferencias. ¿No? Fíjense. Ahí es cuando cambia la demanda. Entonces, vamos por el primer caso. 1. ¿Qué tiene que pasar con el precio de otro bien para que la demanda aumente y la curva de demanda se desplace hacia la derecha? ¿Qué tiene que pasar? Para eso tenemos que acordarnos de qué. Tenemos que acordarnos, lógicamente, de la relación que hay entre la cantidad demandada de X y el precio, la cantidad demandada de X y el precio del otro bien. Ahí hay dos casos, ¿no? Para que se relacionen los bienes, tienen que ser bienes complementarios o bienes sustitutos. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la cantidad demandada de X y el precio del otro bien? Si el otro bien es un bien, si los bienes son sustitutos. ¿Se acuerdan de la cantidad demandada de X? De la cantidad demandada de el café en función del precio del té. Estos bienes son sustitutos entre ellos, ¿no es cierto? La relación era directa. Es decir, aumenta el precio del té, los consumidores van a consumir menos café, van a consumir más café porque el té está más caro. Entonces, ¿y qué va a pasar ahí? Va a hacer aumentar la cantidad demandada del café. En este caso sería nuestro mercado del café. Entonces, la demanda aumenta y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha cuando el precio del bien sustituto aumenta. Entonces, 1. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando
el precio de bien sustituto aumenta. ¿Ok? Fíjense, si este es el mercado del café, X es café, ¿no? Bien en cuestión, aumenta el precio del té, los consumidores de café van a aumentar. Antes los consumidores de café, cuando el precio era 4, consumían 20 unidades de café, ¿no es cierto? Como esos consumidores también consumen té y aumentó el precio del té, allá en su mercado aumentó el precio del té, ¿qué va a pasar? Los consumidores el precio del café se va a mantener, va a ser el mismo, pero como aumentó el precio del té, los consumidores de café van a aumentar su consumo a 30 unidades seguramente, porque el té está muy caro. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha ocasionado un desplazamiento de la curva de demanda del café, porque el precio del té está muy caro y el precio del café se mantiene, y por lo tanto ahora los consumidores consumen más café. Ese es el análisis que hay que hacer. Fíjense con el primer factor, ¿no es cierto? Ok, en el próximo video continuamos con el análisis, pero viendo los otros casos.